Bueno, buenas noches, eh, doctora Vivian. Un gusto, un gusto saludarla y también darle las gracias de antemano por la oportunidad de poder entrevistarla. Eh, bueno, para no quitarle mucho tiempo, quisiera de frente ir a las preguntas. Eh, Comencemos por esto. Eh, a raíz de la pandemia, pues, ¿no? Quisiera saber usted personalmente qué sensaciones le ha generado el atender los pacientes que quizá hayan superado el tema del COVID, sea de manera directa o indirecta por un familiar, un amigo, una pareja, y que ahora presentan, por así decirlo, un efecto negativo en cuanto al tema emocional. ¿Qué me podría usted decir? Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Sí, bueno, acá hay que tener en cuenta primero si es que los pacientes que han tenido algún familiar que ha tenido COVID, tenemos que ver el grado, ¿no? De la gravedad, valga la redundancia, si es leve, moderado o grave. Cuando es leve, depende de eso los síntomas, digamos, es necesario que necesiten oxígeno o cuando ya es en el caso de moderado, ¿no? Y cuando ya es grave, ustedes ya saben que tiene que necesitar ya un internamiento en UCI. Entonces, de acuerdo a esto, pues sí se está observando que ha afectado mucho a lo que es el sistema familiar, ya que ha alterado, digamos, la dinámica que ellos llevan, y mucho también considero yo que después de que se haya superado aparentemente la enfermedad, aunque ustedes saben que siempre deja ciertas secuelas, afecta también no solamente en la dinámica, sino también en muchos otros aspectos, en el vínculo, en la convivencia, en el aspecto económico, en la parte integral de la familia. ¿Cómo es que tratamos esto? Pues principalmente buscando la forma en cómo llegar al paciente, sea un buen, digamos, un buen soporte emocional para la persona que ha presentado la enfermedad. Entiendo. Entonces, ahorita me he dicho esto, quisiera saber, ya que me ha hablado el tema de que las secuelas, incluso después de haber superado, entre comillas, la enfermedad, saliendo de UCI incluso, si hay algún sector en la población en específico, ya sea en el tema de la edad o en el tema social económico, que le sea un poco quizás más difícil superar esta anécdota, más esta mala experiencia, por así decirlo, de haber sido afectado, pues no de manera directa o indirecta, nuevamente por el tema de la enfermedad. Claro, quisiera compartir justamente con ustedes unas diapositivas que Perfecto. nos han facilitado el Ministerio de Salud para que puedan tener en cuenta la cantidad de los problemas de salud mental que más se están presentando a nivel nacional. Esta es una investigación realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, y acá señala, como ustedes pueden observar, que la ansiedad es lo que más se presenta durante la cuarentena y también en los casos de los pacientes que presentan el diagnóstico, ¿no?, de COVID, ya que 7 de cada 10 señalan haberse sentido angustiados. Y como tú me preguntabas, Irving, también hay que tener en consideración que el malestar es mayor en la población con nivel socioeconómico de E, en adultos medios y mayores, trabajadores independientes y quienes no están trabajando, ¿no? Así como entre las mujeres. Y como pueden observar acá este gráfico, podemos observar que hay una encuesta en la cual pregunta si en algún momento usted ha experimentado ansiedad o angustia durante la cuarentena. Esto es en general, ¿no? Inclusive también teniendo en consideración el temor de que algún familiar se contagie o ya haya sido contagiado por el diagnóstico, ¿no? Es la incertidumbre, la preocupación de no saber qué va a suceder con esta persona. Y como podemos observar que la respuesta en un 74% es sí y en 26% es que no. Y acá lo pueden agrupar por el nivel socioeconómico, como lo vuelvo a mencionar, el 78% es que presenta más rasgos de ansiedad
en los niveles de, socioeconómicos de E, y dentro de lo que es la ocupación, los trabajadores independientes y los que no trabajan, y dentro de la edad, lo que son de 25 a 39 años en un 74% y de 40 años más en un 77%, y en el caso del sexo, la mujer con un 78%. Esto es uno de los problemas de salud mental que se presentan, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno presenta la enfermedad puede desarrollar depresión, que es otro de los problemas que se están observando. Y como pueden observar aquí, 3 de cada 10 personas mayores de 8 años califican criterios mínimos de depresión. Entonces, podemos ver que dentro de esta encuesta poblacional que se realizó a nivel de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud en este año, de este grupo de cada 3 de 10 personas, 4 de cada 10 presentan criterios de depresión moderada y 1 de cada 10 refirió ideación suicida. Y también tenemos que tener en cuenta que las mujeres son las que presentan más signos de depresión y que el grupo etario con mayor afectación es de los 18 a 24 años. Correcto, doctora Vivian. Entonces, en cuanto al cuadro que vi de usted en tema de la edad, desde 25 a 39 años más aproximadamente, veo Ajá. de que hay un mayor efecto en ello justamente en cuanto al tema emocional, la angustia, eso. Y es algo irónico, por así decirlo, o quizá, este, como sabemos, el tema del COVID afecta eh, en un mayor grado o afecta de peor manera a las personas de mayor edad. Pero eh, hemos visto incluso de que ellos cuando enfrentan la enfermedad, no, no, al momento de superarlo, por así decirlo, vemos de que ellos salen totalmente felices o incluso como si hubieran nacido, por así decirlo. Pero este cuadro me muestra de que quizás la gente joven, tras superar esta enfermedad, como que ha sentido el miedo, que quizás por ahí podríamos decir de que las personas mayores no lo sienten como tal, o sea, de igual manera. Entonces, justamente como usted me menciona, de que el tema psicológico en el Perú está, incluso después de que entre comillas, se supere esta pandemia, va a ser un tema muy fuerte porque la gente joven va a tener muchas secuelas y entonces, en base a eso, nace también mi siguiente pregunta. Eh, si es que el sector de la salud mental, en el tema de los psicólogos, eh, tienen ya una idea o un método base, por así decirlo, porque es cierto de que la pandemia, sea que afecte a una persona directa o indirectamente por un familiar o un amigo, eh, no sé si afecta, si hay un tratamiento específico o hay un método base, por así decirlo, en que puedas ayudar a solucionar o a tratar, por así decirlo, el tema de tratar de nivelar o reducir ese temor, ese nivel de angustia, los efectos que puedan tener, porque sabemos que en diferentes personas, la persona siempre es diferente. Si hay un efecto monótono o un método monótono, por así decirlo, en el cual se pueda ayudar a todas las personas por igual, o cómo en base a qué cosas o en base a qué acciones de la persona los psicólogos pueden tomar un camino y decir, bueno, como tú estás pasando estas cosas, y vamos a arrancar y vamos a tomar esto y vamos a hacer así. Y entonces Sí, así, poco a poco van haciendo ¿cómo se llama? claro. Tratamiento, por así decirlo. Justamente a nivel del Ministerio de la Salud, por parte de la Escuela Nacional Pública de Salud, el ENSAP, nos han estado capacitando de acuerdo a varios temas respecto a lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, quisiera compartirte los temas que nosotros trabajamos y más o menos cómo los tiene estructurado y cómo nos han ido capacitando a partir de todos estos meses, ¿no? Entonces, quisiera compartirlo contigo para que lo puedas ver y lo puedan apreciar ahorita. Entonces,
Acá, acá está, muy bien. Acá el cuidado de la salud mental en tiempos de COVID. Acá hay varios puntos. Estos subtítulos que te voy a ir explicando es para que tengas en consideración cómo nosotros los psicólogos estamos abarcando y, bueno, todo el equipo de acompañamiento, ¿no? A las personas que, en general, a toda la población, porque se ha dividido. Cada uno de estos subtítulos que tú puedes ir observando tiene técnicas específicas y tiene, digamos, un tipo de trabajo diferenciado. Acá vemos el acompañamiento psicosocial durante la crisis de COVID-19, que es el trabajo principalmente, digamos, preventivo, promocional. Luego, lo que es los primeros auxilios psicológicos, que son las técnicas que utilizamos en el momento en donde se presenta una emergencia. ¿Qué técnicas utilizamos de manera inmediata para brindar el soporte emocional en ese momento? Y eso puede ser, por ejemplo, cuando una persona esté desbordada emocionalmente. Luego, el autocuidado, identificación de problemas e intervención en recuperación, la salud mental para el personal de salud, que trabajamos directamente con esa población, con el personal de salud, que son los que están en primera línea de atención. El cuidado de la salud mental de familias y comunidad. El autocuidado de la salud mental en la población en general, y ahí justamente es cuando trabajamos con los jóvenes y los adultos jóvenes y los adultos. Luego, la identificación y diagnóstico de personas con con problemas de salud mental. La identificación y diagnóstico son a las personas que de repente antes de la pandemia no han desarrollado algún trastorno de salud mental o un problema de salud mental y a causa de la pandemia han desarrollado o se ha exacerbado algún problema. Y ahí es donde tenemos que identificar y diagnosticar de manera inmediata y llevar el tratamiento que corresponde. El cuidado de la salud mental, lo que estábamos hablando al principio de la entrevista, el cuidado de la salud mental en personas con diagnóstico de COVID directamente, ¿no? Los que ya tienen el diagnóstico, según el nivel de gravedad, como lo mencionábamos, leve, moderado o grave. Luego el cuidado de la salud mental con las personas con discapacidad psicosocial, que son las personas que antes de la pandemia fueron presentadas alguna discapacidad y cómo con digamos, con la coordinación, el acompañamiento de sus cuidadores primarios, es que se trabaja con este tipo de personas. El cuidado de la salud mental de las personas adultas mayores, que como tú mencionas, digamos, tienen un afrontamiento muy diferente, ¿no? Un afrontamiento, digamos, mucho mejor que los jóvenes en muchas ocasiones. Y luego el cuidado de la salud mental en niñas, niños y adolescentes, que es también una etapa de vida que tenemos que considerar y que trabajamos mediante ludoterapia y otras técnicas. Luego el cuidado de la salud mental en las mujeres en el contexto del COVID-19, ya que vemos que las mujeres están siendo muy vulneradas y maltratadas dentro de su propio contexto, su hogar. Y eso justamente lo que también pues, nos vamos a detener un momento de para conversar, ¿no? Y el acompañamiento psicosocial a familiares de personas fallecidas, que es trabajar todo lo que es la etapa de duelo con las personas que, pues, algún familiar haya fallecido, ya sea por COVID o ya sea por otro tipo de enfermedad, pero que tenemos que tener en consideración que no ha habido oportunidad para muchas veces despedirse de ese ser querido y tampoco ha habido oportunidad para hacer digamos, una ceremonia de despedida adecuada, ¿no? Y se trabaja, todos estos temas son los que estamos trabajando. Cada uno de los temas que te he mencionado presenta un mecanismo, digamos, de trabajo diferente, ¿no? Que nos han ido capacitando. Los primeros auxilios, te comento, psicológicos, ya lo manejábamos, pero en otras situaciones. Y lo han, digamos, adaptado a este contexto de COVID-19. Ok, doctora. Entonces, lo que entiendo es que hacia algunos de estos puntos, por así decirlo, ya lo manejaban, ya tenían una forma de hacerlo, pues, ¿no? Cada uno tiene Así es. su propia forma de hacerlo, pero ahora con este tema del COVID han tenido que incluso mm, modificar un poco, por así decirlo, estos métodos e incluso aumentar otras cosas, porque es cierto, no solamente ahora es un tema de que es un apoyo simplemente a la persona o a un familiar, ahora es un tema de salud mental, es un tema de que tenemos que ver no solamente a una persona que, por así decirlo, esté mal, se sienta mal, ahora son cualquier persona, porque cualquier persona actualmente ha sido afectada por este tema del COVID, justamente como usted mencionaba justo al último, el tema del acompañamiento a los familiares, y es verdad, pues, porque
vemos de que muchas personas lamentablemente no se pueden despedir de su familiar que lamentablemente fallece y es verdad que afecta bastante. Y también justamente vi incluso en noticias de que se buscaron incluso métodos o formas de hacer de que esa persona poco a poco alivie ese dolor de diversas maneras, incluso con fotografías del familiar fallecido. Y me imagino de que ese es un tema que de verdad toma quizá mucho tiempo eh, poder superarlo, tanto o sea, para el familiar y también imagino el constante trabajo que hacen en el tema aquí del cuerpo de los psicólogos para poder este, darles tranquilidad, pues no que necesita esa persona por el tema del pérdida familiar. Y también Así quisiera, justamente me dijo que iba a enfocar un poco más el tema de la salud mental en las mujeres en materia de COVID-19 y me sí, dijo que es justamente justamente. justamente por el tema de que al estar en ese tema de la cuarentena, las mujeres han sido un poco más vulneradas, incluso más de lo que ya estaban previo a esta pandemia. Claro, esto lo estamos viendo no solamente, bueno, primero a nivel mundial se ha visto, ¿no? Que han aumentado la cantidad de, digamos, denuncias por maltrato intrafamiliar dentro del el contexto del hogar familiar, ¿no? Pero como ya sabemos nosotros, antes de la pandemia, nuestro país era, pues, estaba ubicado dentro de uno de los primeros en donde sucedía la mayor cantidad de feminicidios y actualmente también a causa de la pandemia está aumentando el hecho de lo que es la violencia de pareja y la violencia también o maltrato hacia los niños y menores. Pero en el caso de la mujer, vemos también que, como vemos acá, el 60% de feminicidios en Perú ocurren en el hogar. Y esto luego lo han observado en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, acá también se observa que los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas aumentan en este espacio privado. Y con el tema del coronavirus, las mujeres son víctimas, digamos, ha aumentado la cifra de la cantidad de denuncias en las demunas de las comisarías, porque ahora se ubican ahí. También vemos aquí, disculpen, a ver, que hemos visto que las mujeres presentan mayor énfasis de haber sufrido violencia por parte de su pareja o expareja y temen por su seguridad, ¿no? Pueden incrementar la presencia de problemas de salud mental. Por eso es que, como les estuvimos observando, tienden a desarrollar no solamente es el tema de la violencia, sino a partir de la violencia, qué problemas de salud mental llegan a desarrollar, como por ejemplo el tema de la ansiedad, la incertidumbre, ¿no? Es el temor a que algo va a suceder, es esa predisposición a saber de que algo va a suceder con respecto a su pareja. Y también, como ustedes han visto, hay muchos casos de desaparición de mujeres. Hay muchas mujeres que han desaparecido y también han sido notificados en los espacios, ¿no? En los espacios de la demuna de las comisarías, que, bueno, o en las mismas comisarías. Entonces, acá como podemos ver, el Ministerio de Salud también, junto con el Ministerio de la Mujer, maneja varios materiales, ¿no? Que nos hacen llegar también para trabajar el tema de lo que es el cuidado, ¿no? De la mujer. Debido a que, como ustedes saben, como hemos visto, dentro de la depresión y la ansiedad desarrollan más estos trastornos debido a que son las mujeres las que cargan la mayor responsabilidad dentro del hogar en esta cuarentena. Tienen una sobrecarga de responsabilidades. No solamente la responsabilidad que ya asumían, que era el cuidado de los hijos, del hogar, sino esto aparte también acarrea la responsabilidad económica. Muchos hogares, como también sabemos, muchas de las personas han perdido su trabajo y entonces queda la responsabilidad de la madre cómo sacar adelante a la familia. Y esto también afecta grandemente lo que es la salud mental de las mujeres. Es por eso que, digamos, dentro de lo que es salud mental, o psicología, mejor dicho, porque, bueno, salud mental es un punto y la psicología es otro, ¿no? Pero dentro de consultorios externos
siempre nosotros manejado, hemos estado atendiendo antes de la pandemia casos fiscalizados de pacientes que habían sido víctimas de violencia física o psicológica, sexual, por parte de sus parejas y habían sido notificados al hospital. Entonces, si tú, Irving, me preguntas, yo te diría, pues en algún momento ojalá que nos dé tiempo para conversar sobre eso, para ver la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, incluso más adelante poderte facilitar las estadísticas a nivel de nuestra jurisdicción. Yo no estoy hablando del Perú ahora, sino de nuestra jurisdicción, de la cantidad de casos de violencia que hemos nosotros atendido, no solo yo, mis colegas también, en el hospital. Imagínate esas mujeres que no han terminado su terapia y que vivían ya, que seguían viviendo con sus parejas en esta circunstancia, ¿cómo estarán? Es nuestra preocupación también ver eso. Entonces, vemos que hay un riesgo muy grande para la salud mental de las mujeres. Ok, doctora. Entonces, claro, es verdad, porque lamentablemente nuestro país, hay que decirlo, es un país machista. ¿Mm? El tema ahora incluso de que la mujer, no solamente la mujer por quiera, sino porque simplemente el gobierno tomó la medida y es lo mejor, pues, ¿no? De que todos estemos ahorita cuidándonos en casa, pero justamente como usted menciona, y es verdad, el tema que la mujer es la que más se ocupa del tema de la casa, en el tema de quizás, por ejemplo, de estar cocinando o quizás lavar, atender a sus hijos, la que más se enfoca en esas cosas, en el tema de qué, qué falta incluso en la casa y estar más al pendiente, pues, ¿no? Y ahora con ese tema de que no puede incluso salir aunque quiera, pues la obliga sí o sí a tener que cumplir con mayor énfasis o, bueno, en mayor medida ese tema de tener que quiera o no, estar en la casa, tener que atender a sus hijos, tener que atender las cosas de la casa, tener que limpiar y esas cosas. Y es verdad, afecta a la mujer. Y peor aún que, como dije, que es un país machista, entonces, si al hombre en un momento le llega a Claro, estresar el tema mismo de estar encerrado, porque seguro también hay un estudio en eso de que quizá al hombre le afecte de un momento a otro, estar por un tiempo quizá lo esté normal, pero luego le afecta el tema de estar encerrado, de tener que estar en este nuevo modo de vida por ahora, y quizás tenemos que aprenderlo, y, y consecuencia llegue a este punto de maltratar a la mujer e incluso peor aún a sus hijos, eh, es verdad de que es entendible, pues, ¿no? Ese tema de que hayan aumentado incluso el tema de incluso las denuncias. feminicidios o simplemente del maltrato constante que ahora están sufriendo las mujeres. Y la verdad es que eh, lamentablemente la mujer en nuestro país, por esto del machismo, que es difícil, es muy difícil de que se erradique, bueno, de que se erradique, la verdad que es casi utópico, pero de que No, se no, controle, Ivy. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos del tema del machismo, tenemos que asociarlo al tema del sometimiento, ¿no? O sea, claro, el el hombre sometimiento. somete a la mujer a hacer su voluntad, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos con los niños desde pequeños y dentro de una familia donde cambien las normas y tampoco no vamos a irnos al otro extremo, sino un término en el cual el papá y la mamá tengan una, digamos, Como que una el trabajo sea participación igualitaria, claro, en la más formación de igualitario, los más hijos. conjunto, o sea, que ambos actúen por Claro, igual en las cosas, o sea, claro quizás, que sí. quizás yo hoy hago las cosas y mañana tú, o ahorita lo hago en la mañana yo, y quizás en la tarde tú, y así, entonces sus hijos aprendan y vean que todo se Ajá. puede hacer equitativamente y todos estén bien, sin la necesidad de que yo te obligue a hacer esto y yo no quiero hacer nada simplemente porque yo soy hombre y yo te mando, por así decirlo. Claro que sí, bien, pero mira, ve, tú eres joven y ya, obviamente tú tienes
no te observo con un pensamiento machista, todo lo contrario, ¿no? Entonces, No, yo creo que sí se puede trabajar con los niños y con los adolescentes un cambio, ¿no? A partir de los padres, claro, que son el modelo, pero sí se puede trabajar, ¿no? El cambio a un sistema que sea más igualitario, en donde hombre y mujer, como tú mencionas, cumplan los roles que corresponden en el hogar de manera igual, participativa y de manera similar, para que puedan haber cambios significativos en los niños, ¿no? Sí se ha logrado, en consulta hemos logrado cambiar algunas familias, sí se puede lograr cuando hay una disposición y hay voluntad para lograrlo, sí se logra, sí se puede. mm, bueno, bueno, entonces esa información, la verdad que usted me está diciendo es bueno justamente que sea posible y que se pueda cambiar este pensamiento, porque la verdad que el país lo necesita bastante y sobre todo ahora sería muy bueno incluso de que esas cosas, esos casos también aumenten y que esta idea se vaya o que simplemente los niños, como ahora estamos todos juntos, es el mejor momento incluso de poder aprender estas cosas, de que ambos padres trabajen por igual, hagan las cosas por igual en la casa y sus hijos, al estar en familia, incluso es mejor porque van a aprenderlo más, van a verlo más constantemente, e incluso lo van a aprender, se lo va a hacer una rutina. Entonces podríamos decir de que sería lo mejor que podríamos haber aprendido durante esta pandemia, por así decirlo. Esperemos, ¿no? Mire, ve, que nosotros podamos cambiar a una familia y estamos logrando es un gran logro, ¿no? Claro, Entonces tenemos que ir avanzando de a pocos, pero siempre con pasos seguros. claro, porque además no solamente es un bien para la familia, sino es un bien para la sociedad, porque cuando ese niño crezca, ya Claro, y forma escolar, sabe cómo son las cosas, cómo deberían ser las cosas, claro, y sabe qué es lo correcto y qué no debe hacer, y aprendió de los padres cómo se hacían las cosas desde casa, y entonces él quizá haga lo mismo, y entonces él también se enseñe eso lo mismo a sus hijos, y así la sociedad poco a poco ya deje va de lado, cambiando. o sea, no simplemente de que le digan que se olvidó el machismo, simplemente de que ya quede en la cabeza, por así decirlo, esas cosas, esa Claro, cultura que se de querer hacer cosas internalice, por ¿no? igual, En su mente. y por inercia, por así decirlo, esas cosas del sometimiento, como usted me dijo, ya Ujú. quede de lado, pues. Así es. Eso es lo que se quiere, ¿no? Quitar normalmente en la sociedad peruana se tiene muy internalizado el tema del machismo, ¿no? En nuestra mente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, hacer una modificación, una reestructuración para que podamos tener una sociedad que sea más igualitaria, ¿no? Y si tuviéramos, pues, como tú mismo dices, ¿no? Si tuviéramos un cambio, pues también reduciría, tampoco podemos decir que va a radicalmente llegar a desaparecer, pero sí reduciría en gran medida lo que el tema de los feminicidios y el maltrato contra las mujeres. Sí, sí, correcto, Dora, la verdad que es muy bueno saber esas cosas de que sí, aunque no parezca por las noticias, pero internamente están trabajando en eso y es bueno de que se esté avanzando de alguna manera. Así es. Y bueno, para quizá para ya finalizar esa entrevista, que la verdad la estoy disfrutando, eh, Gracias, yo también. eh, quisiera saber, eh, las personas, hay personas que lamentablemente a raíz de la pandemia han perdido el trabajo, ¿no? Pero hay también personas que en el ámbito laboral, ¿usted me podría decir, por ejemplo, qué cambios o qué actitudes las personas muestran luego de haber quizás superado el tema de haber sido afectado directa o indirectamente por el tema del COVID? O sea, ¿cómo son sus relaciones interpersonales ahora quizás con la familia, con sus compañeros de trabajo o con la sociedad en sí, pues, ¿no?
cómo más o menos son las las actitudes personas que ellos... diagnosticadas con COVID. Eh, mm, no necesariamente, sino que hayan tenido un familiar, por así decirlo, y cómo ellos más o menos, cómo les afecta a ellos, o sea, en base a cómo les afecta a ellos, cómo les afecta sus actitudes cuando vuelven al trabajo o quizás con la sociedad misma o con su familia, bueno, con la familia, bueno, a todos les afecta obviamente, pero sea con las personas de trabajo, con la sociedad, ¿cómo cambian sus actitudes tanto en tema así, con la sociedad de las personas? Claro. Lo que hay que trabajar mucho y hablar también, yo considero, es la estigmatización, ¿no? Muchas veces cuando una persona presenta el diagnóstico de COVID y se enteran, digamos, los compañeros de trabajo o se enteran otras personas, muchas, que ese es un tema privado, digámoslo así, pero a veces sale y se enteran. Entonces lo que hacen es discriminar a esa persona, ¿no? Lo alejan, tienen temor de que pueda contagiar sin considerar que de repente digamos, pasó el periodo de contagio, ¿no? Pero sí hay un rechazo hacia las personas, y eso sí se ha visto, ¿no? En las personas que han presentado el diagnóstico, se ha observado que han sentido el rechazo por parte, no tanto de la familia, aunque en muchos casos también sus propios familiares, pero más que todo los compañeros de trabajo, las personas de su entorno, ¿no? Entonces, lo que se tiene que evitar es discriminar, estigmatizar a la persona por haber presentado un diagnóstico que afecta, sí, sobre todo en el hecho de que, como comentábamos, el hecho de haber tenido el diagnóstico hace que pues muchas personas tengan secuelas, ¿no? Y estas secuelas hacen que muchas veces estas personas no se sientan tan productivas como eran antes. También suele suceder, ha habido casos, pero ahí lo que se tiene que reforzar, lo que reforzamos bastante es lo que es la motivación, la iniciativa, incentivarlos a que puedan continuar desarrollando sus actividades, sacar, resaltar todo lo positivo que tienen, buscar redes de apoyo, que son principalmente la familia, para que, digamos, puedan sostener emocionalmente al paciente mientras nosotros vamos haciendo el trabajo. Porque como tú sabes, nosotros los psicólogos vemos por un tiempo al paciente, pero el, digamos, el mayor tiempo lo pasa con las familiares u otras personas. Entonces, tenemos que buscar adecuadas redes de apoyo y motivarlo, ¿no? A que continúe. Pero sí, lo que sí tiene que trabajar mucho acá, sobre todo en nuestro país, es el tema de la discriminación a las personas que han padecido o que han tenido el diagnóstico de COVID. Eso es principalmente. Ok, correcto, doctora. Entonces, o sea, no solamente es un tema que te va a tomar de tú a tú, o sea, del paciente al psicólogo, ¿no? Sino también quizá a pedir el apoyo de la familia, porque también la familia justamente, como usted me informa, luego de que el psicólogo está ahí, luego de un tiempo no siempre va a estar ahí, pues, ¿no? Siempre al comienzo le da el camino, más o menos las pautas, cómo deben ser las cosas hasta cierto momento, y la familia es importante, ¿por qué? Porque en el momento en el cual la persona se siente solo es muy, muy importante el tema de que hay un familiar al costado, alguien a tu costado que la verdad te haga sentir bien y que te ayude, pues, ¿no? O sea, a superar estos temas, como usted me menciona, el tema de la discriminación con los compañeros de trabajo, que no es algo que se haya visto solamente ahora, sino que se ha visto incluso antes con otras enfermedades, como por ejemplo el VIH, enfermedades TBC. como TBC incluso, y la verdad, y es verdad, pues no, el tema afecta de alguna manera a la corta o a la larga, afecta mucho a las personas, porque como usted menciona, hay disminución de la productividad, hay incluso en un punto en el cual quizá la persona decida ya no seguir trabajando en ese lugar y que prefiera perder su trabajo porque simplemente ya no se siente en la capacidad o emocionalmente físicamente o emocionalmente o físicamente de seguir en ese lugar simplemente porque se siente mal, porque no soporta seguir sopor- no soporta seguir escuchando todo lo que puedan decirle o cómo lo puedan ver. Entonces, la verdad que es un tema muy, muy delicado y la verdad de que es uno de tantos puntos que van a tener que
tanto actualmente como a futuro van a tener que tratarse mucho a nivel nacional, porque como sabemos, cerca de 4 millones de personas han perdido su trabajo y eso la verdad que Sí, eh, bastante volver a la duro. normalidad, no, no solamente económica, no psicológicamente y saber y que las personas se quiten ese chip de incluso de habiendo superado o habiendo pasado esta pandemia, la persona, los compañeros de trabajo de una persona digan, esa persona tuvo el COVID y así, como que haya todavía incluso el rechazo a las personas que hayan sufrido incluso esta enfermedad, a pesar de que ya hayan superado la enfermedad, pero igual queda esa idea, ¿no? Esa idea, esa cosa que simplemente el rechazo de esta persona simplemente porque tuvo esto. Así es. Como tú puedes ver, Irving, el tema de la salud mental es amplia, es muy, muy amplia. Podríamos pasar unos años hablando de la salud mental. Y la verdad que cada pregunta que le he hecho ha generado varios puntitos y cada punto tiene un Ah, determinado tema, una determinada cosa que aplicaciones. al final, este, genera de que se tome una acción para esto, para esto, para esto. No todo es lo mismo, no todo es lo mismo, no todo tiene el mismo método de trabajo, de acciones por parte de los psicólogos, sino que son muchas cosas, pasos, un proceso, y aparte también un trabajo no solamente tú a tú, porque algunas personas pueden pensar, es un trabajo simplemente de psicólogo, paciente y listo. No, es un tema también de que Con el la familia. psicólogo pueda quizá pedir apoyo de la familia y también Sí, por voluntad propia esa persona también busque no solamente el apoyo en el psicólogo, sino también en su propia familia y que todo esto también ayude incluso de una manera más rápida que el paciente pueda superar, ¿no?, esta enfermedad. Esta mala experiencia, por así decirlo, de haber padecido directa e indirectamente la enfermedad. Bueno. claro que sí. Aparte que tenemos que tener en consideración, Irving, que cuando hablamos nosotros de psicología, tenemos que tener en cuenta que cada persona es un mundo. Ante una situación específica, dos personas lo pueden observar o pueden, digamos, pensar de esta situación de manera muy diferente. Entonces, para el abordaje de cada una de las personas no es, digamos, tenemos esquemas, pero el trabajo es individualizado. Dos personas que tienen el mismo diagnóstico no lo podemos trabajar de la misma manera. Utilizamos de repente las técnicas, pero de repente en diferente orden, en diferente tiempo. De repente podemos otras corrientes psicológicas, o sea, no podemos nosotros igualar a todas las personas porque cada persona es única, es un mundo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso es que consideramos que el tema de salud mental y en sí la psicología es muy amplia, es amplia. Entonces, como tú mismo dices, sacamos puntos y pues es como que si nunca vamos a acabar de conversar porque siempre va a salir nuevos temas que también consideramos que son importantes. Sí, sí, doctor, la verdad que me ha ayudado bastante, no solamente por el tema de entrevistas, sino también me ha ayudado a mí porque he conocido unas cosas, también he entendido mejor algunas cosas, algunos puntos, que me imagino que muchas personas no saben y es justamente el por qué hay incluso el tema del desconocimiento, del tema de apoyo, el apoyo, el asesoramiento psicológico, o incluso de personas que simplemente no lo han buscado o quizás porque no entienden bien lo que necesitan, por así decirlo, o no entienden, o simplemente sien- piensan que no lo necesitan, pero la verdad que es muy importante porque eh, de una manera u otra todos hemos sido afectados por este tema, ¿no?, de la pandemia. Así es, claro, claro que sí. Bueno, pues doctora, bueno, para no quitarle más su tiempo, porque ya es poco tardecito, No, al bueno, contrario, para mí ha sido muy fructífero conversar contigo. Agradezco mucho que me hayas dado este espacio. igualmente muchísimas gracias, doctora. La verdad que eh,
más allá del tema de la entrevista, también me ha ayudado bastante, a título personal lo digo, y la verdad que me gustaría quizá en otro momento, parte de entrevista, quizás hablar con usted, porque la verdad que ese tema, como usted me dice, el tema de la psicología y ahora actualmente el asesoramiento psicológico, eh, es un tema muy amplio y que se necesita hablar un montón de tiempo. Y la verdad que es un gusto. Le doy muchas gracias por el tema de la entrevista. Gracias por su tiempo y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar y pues cuando quieras, ¿no? Podemos tener una nueva conversación de algunos otros puntos que de repente sea del interés de ustedes. Gracias. Realmente, doctora, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.